Esta noche no es un video más, es una bomba que muchos intentaron mantener en silencio durante años. Porque cuando se habla de leyendas, de escenarios repletos y de aplausos interminables, casi nunca se habla de lo que ocurre detrás del telón, donde las miradas pesan más que las palabras y los silencios dicen demasiado. Y es ahí, en ese terreno incómodo, donde hoy vamos a entrar. Por primera vez, Francis Rosario romperá el silencio y hablará sin filtro sobre su polémica y turbia relación con Vilfrido Vargas. Una historia que, aunque jamás fue confirmada oficialmente, estuvo rodeada de rumores insistentes dentro del ambiente artístico. Se decía que no todo fue estrictamente profesional, que existieron factores personales que terminaron marcando una distancia que nunca se explicó públicamente. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Fue solo una diferencia laboral, o hubo algo más que cambió el rumbo de todo? ¿Por qué el distanciamiento fue tan evidente, y al mismo tiempo, tan silencioso? Hoy no vamos a repetir lo que ya todos han escuchado. Vamos a ir más allá de los titulares y las versiones cómodas. Porque cuando una protagonista decide hablar, las piezas comienzan a encajar, y lo que parecía simple puede volverse profundamente revelador. Si hoy hablo es porque ya no me pesa la voz. Durante mucho tiempo guardé silencio por respeto, por miedo a que me señalaran como conflictiva, pero la verdad es que hubo decisiones que yo jamás compartí. No porque no amara lo que hacía, la música siempre ha sido mi pasión, sino porque el costo emocional fue demasiado grande. Irme de casa, dejar a mi niña tan pequeña mientras yo me subía a escenarios y recorría países, fue una de esas renuncias que nadie ve cuando aplaude desde abajo. El público solo percibe las luces y la euforia, no imagina las lágrimas en habitaciones de hotel ni las llamadas a deshora para escuchar una voz infantil diciendo «Mamá, ¿cuándo vuelves?». En el trayecto con los hermanos Rosario entendí algo. Abrirse paso siendo mujer en una orquesta no era simplemente cantar bien, era imponerse en un terreno donde casi todo estaba decidido por hombres. Yo no llegué para adornar el escenario, llegué para liderar, para sostener el frente con carácter y demostrar que una mujer podía cargar con el peso de una agrupación entera. Y eso, aunque muchos lo celebren ahora, en su momento incomodó. Hubo tensiones que no se hablaban, miradas que decían más que las palabras y conversaciones que se quedaban a medias. Con el tiempo, esos roces fueron levantando muros, incluso dentro de mi propia familia. Y cuando compartí espacios con figuras tan fuertes como Vilfrido Vargas, entendí que en esta industria el talento no siempre es lo único que define tu lugar. Las dinámicas de poder, los egos, las decisiones tomadas en habitaciones donde yo no estaba presente, todo eso fue marcando un antes y un después. Hubo acuerdos económicos en los que no tuve voz, versiones de historias que se acomodaron para hacerme parecer la que se alejaba por capricho, cuando en realidad estaba defendiendo mi dignidad y el bienestar de mi hija. En 2026 puedo mirar atrás sin rabia, pero con claridad. Sé que aporté más de lo que muchos reconocen y que mi salida no fue una huida, fue una decisión dolorosa pero necesaria. Si algo me define no es la polémica que quisieron construir alrededor de mí, sino la fortaleza de haber sostenido mi nombre cuando otros intentaron minimizarlo. Porque la verdad siempre termina encontrando su momento, y este es el mío. Antes de subirme a una tarima con una orquesta grande, yo ya venía librando guerras por dentro. No todo empezó con la fama, empezó con dudas, con decepciones y con esa sensación de que, cuando una mujer destaca, siempre habrá quien quiera bajarle la intensidad. Fue mi fe la que me dio equilibrio cuando los comentarios comenzaron a multiplicarse, cuando dentro de la familia las diferencias dejaron de ser simples desacuerdos y se convirtieron en versiones enfrentadas. La música, que debía unirnos, a veces quedaba en segundo plano frente a los egos y las interpretaciones malintencionadas. Yo no hablo desde la amargura, hablo desde la serenidad que te da el tiempo. Porque mi historia no es solo la de una cantante de merengue, es la de una mujer que se atrevió a ocupar un espacio que muchos creían intocable. Cuando coincidí en escenarios donde también brillaban figuras como Vilfrido Vargas, entendí que el talento no basta, hay estructuras, hay jerarquías y hay silencios que pesan más que cualquier nota musical. Aprendí a moverme en medio de eso sin perder mi esencia, aunque a veces el precio fuera alto. Sobre el escenario yo no solo cantaba, yo construía un espectáculo. Fui moldeando una forma de bailar que se fusionaba con los metales, con la percusión acelerada, con esa fuerza que caracteriza al merengue. No fue algo improvisado, fue intuición, disciplina y deseo de dejar huella. Sin darme cuenta, ese estilo se volvió mi sello. La gente empezó a identificarme por esa energía que parecía incendiar la tarima. Cada vez que salía, algo cambiaba en el ambiente, la orquesta sonaba igual, pero la atmósfera se transformaba. Recuerdo canciones donde el público dejaba de conversar y se quedaba fijo, siguiendo cada movimiento como si fuera parte de la melodía. No era solo ritmo, era presencia, era una conexión que se sentía eléctrica.
Y mientras afuera me veían segura y dominante, por dentro yo seguía procesando todo lo que ocurría tras bastidores, las tensiones, las decisiones que no siempre compartía y las distancias que poco a poco se hacían inevitables. Hubo un momento en que mi rostro parecía estar pegado al nombre de los hermanos Rosario. La gente asociaba mi presencia con la garantía de un espectáculo inolvidable. Bastaba que mi imagen apareciera en un cartel para que los boletos volaran. Yo sentía ese cariño del público como un abrazo inmenso, pero también entendía que el éxito no define por completo a una persona. Detrás del artista había una mujer que, al bajar del escenario, cambiaba las luces por la rutina de madre. Soy mamá de 3 tesoros, Katy, Roberto y Obed. Y aunque el público me conoció por mi energía arrolladora, la experiencia que realmente transformó mi vida fue la llegada de mi primera hija. Todo marchaba con normalidad hasta que el parto tomó un rumbo inesperado y terminó en cesárea. Recuerdo ese instante como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando la vi por primera vez sentí una mezcla de asombro y gratitud que no se compara con ningún aplauso. Pensé, nunca había visto algo tan perfecto. Ese día entendí que mi verdadera prioridad no estaba en la tarima, sino en ese pequeño ser que me miraba sin saber quién era yo fuera de su mamá. Podía estar frente a miles de personas, y al mismo tiempo, tener la mente puesta en si mis hijos habían hecho la tarea o si estaban bien de salud. No fue sencillo, hubo sacrificios silenciosos y decisiones que nadie vio. Con mi esposo Roberto siempre tuvimos claro algo, más allá de lo material, queríamos formar hijos con principios sólidos. Les enseñamos que la fama es pasajera, que los aplausos se apagan, pero la fe y los valores son lo que realmente sostiene a una persona cuando todo lo demás cambia. Nuestra intención nunca fue criar hijos impresionados por los reflectores, sino jóvenes con carácter, con sensibilidad y con una guía espiritual firme. Yo siempre he sentido que cuando uno se mantiene firme en lo que cree, tarde o temprano las piezas encuentran su lugar. En mi caso, la fe no fue un discurso bonito, fue un salvavidas. Hubo etapas en las que el ruido externo, los comentarios, las tensiones, las expectativas de la industria, parecía querer meterse hasta dentro de mi casa. Y en medio de todo eso, abrir la Biblia y estudiarla en familia se convirtió en nuestro punto de equilibrio. Mientras muchos hogares se iban fragmentando por distracciones y egos, nosotros decidimos refugiarnos en principios claros, en conversaciones profundas y en un amor que no dependiera de la fama. Porque cuando terminaba el espectáculo y el público se iba, el contraste era fuerte. Pasar de la euforia a la quietud no siempre es sencillo. A veces me quedaba sentada en silencio, todavía maquillada, pensando en lo frágil que puede ser todo lo que parece grande. Si soy honesta, al convertirme en madre por primera vez yo no imaginaba que mi prioridad cambiaría tanto. En aquellos años soñaba con vivir volcada por completo a la música, con crear proyectos ambiciosos junto a mi familia, incluso fantaseábamos con levantar una agrupación nueva que llevara nuestro apellido con orgullo. Mi mente estaba llena de planes artísticos, giras y escenarios por conquistar. No veía todavía el giro que daría mi historia. Pero la vida, o mejor dicho, Dios, tenía otro diseño para mí. Lo que comenzó como una carrera imparable terminó transformándose en una misión mucho más profunda, formar un hogar cimentado en valores sólidos. Aprendí que el éxito no es llenar salones, sino mantener a tus hijos unidos, con criterio propio y con una brújula espiritual clara. Nunca pensé que terminaría defendiendo con tanta convicción esa estructura familiar, pero hoy entiendo que fue la decisión que le dio verdadero sentido a todo lo demás. Hubo otra etapa de mi vida que casi nadie cuenta con detalle, y fue la tensión que se respiraba en el ambiente cuando la rivalidad musical comenzó a sentirse más fuerte. No hablo de enemistad abierta, hablo de esa competencia silenciosa que se da cuando dos propuestas están marcando territorio al mismo tiempo. En aquellos años, cada lanzamiento, cada arreglo, cada coreografía era casi una declaración. El público comparaba, la prensa alimentaba titulares y nosotros, desde adentro, sentíamos esa presión constante de no quedarnos atrás. Con Wilfrido Vargas no era algo personal de mi parte, pero sí existía una competencia artística evidente. Él representaba una escuela sólida, con una estructura muy definida, y nosotros veníamos con una energía distinta, más arriesgada en escena, más explosiva. Cuando coincidíamos en un mismo evento, el ambiente cambiaba. Había expectativa, miradas atentas, esa sensación de vamos a ver quién enciende más al público. Y yo, como figura femenina al frente, sentía una responsabilidad adicional, porque no solo defendía a mi grupo, también defendía mi espacio como mujer en un género dominado por hombres. Recuerdo que muchas veces la rivalidad se magnificaba desde afuera. Se hablaba de indirectas, de estrategias para opacar al otro, de decisiones calculadas para coincidir en fechas importantes. La verdad es que la competencia nos obligó a elevar nuestro nivel. Ensayábamos más, cuidábamos cada detalle, pensábamos en el impacto visual y en cómo sorprender.
Esa presión, aunque intensa, también nos hizo crecer. Lo que pocos saben es que en medio de esa dinámica yo también lidiaba con mis propias batallas internas. Porque mientras el público veía espectáculo y confrontación artística, yo analizaba hasta qué punto esa rivalidad nos estaba fortaleciendo o desgastando. Aprendí que competir no es destruir al otro, es superarte a ti mismo. Y aunque hubo momentos de tensión y comparaciones inevitables, también hubo un respeto implícito entre trayectorias que marcaron una época del merengue. Voy a decir algo que quizás a muchos no les va a gustar, pero ya no estoy para medias tintas. Durante años se vendió la idea de que había una guerra personal, que yo era el problema, que mi carácter dividía, que mi presencia incomodaba. Y no. Lo que incomodaba era que yo no aceptaba quedarme callada. Cuando empezaron a compararnos con Wilfrido Vargas y a hablar de supuestas indirectas, de competencias desleales y de estrategias para opacar, yo veía cómo se construía una narrativa que convenía a muchos, menos a mí. Nunca necesité atacar a nadie para brillar. Mi trabajo hablaba por sí solo. Si había tensión en el ambiente artístico, no era porque yo estuviera conspirando contra nadie, era porque el merengue estaba viviendo una etapa intensa y cada agrupación defendía su espacio. Pero que no me quieran vender como la conflictiva que rompía armonías. Yo defendía mi lugar, mi voz y mi respeto. Y eso, en una industria donde muchos preferían mujeres obedientes y discretas, era visto como rebeldía. También se dijo que yo quería competir directamente, que buscaba protagonismo excesivo, que generaba fricciones dentro del grupo por esa supuesta rivalidad externa. La verdad es otra, cuando tú sabes lo que aportas, no necesitas sabotear a nadie. Si hubo incomodidades fue porque había decisiones que no compartía y porque no estaba dispuesta a ser una figura decorativa mientras otros movían las piezas. Yo no pedía privilegios, pedía justicia. Y algo más, jamás utilicé el nombre de nadie para hacerme relevante. Si mi nombre sonaba fuerte era porque el público lo coreaba. Si el escenario se encendía, era porque había entrega real. Que no me carguen rivalidades que fueron alimentadas por terceros. Que no me señalen por tensiones que surgieron de egos que no eran míos. Hoy hablo claro, no hubo traición de mi parte, no hubo conspiración, no hubo guerra secreta. Hubo competencia, sí. Hubo diferencias, claro. Pero sobre todo hubo una mujer que no se dejó minimizar. Y si eso generó incomodidad, entonces el problema nunca fue mi talento, fue mi firmeza. Si tú crees que ya era hora de escuchar esta versión sin filtros, dale like a este video y compártelo. Porque las historias completas merecen ser contadas, y esta apenas comienza.